recibir la bendición de Dios por medio de su palabra. Es hermoso, es lo mejor que nosotros como seres humanos podemos hacer. En su momento, en su tiempo, darle lo mejor a Dios. En esta mañana traigo un mensaje de exhortación para cada uno de nosotros. Es un mensaje que yo digo que va conectado con la columna vertebral del cristianismo. Es algo, digamos, fundamental en la vida del cristiano. Tiene que ver con nuestra vida cristiana, precisamente vivida conforme al propósito de Dios. Y para ello me he inspirado en esta mañana en dos preguntas que hace Santiago, en un contexto donde él está hablando acerca de la lengua y lo que ésta es capaz de hacer. Y él da su explicación y viene diciendo que la lengua es un órgano pequeño que tenemos dentro de nosotros y que no podemos controlarlo. Y va a decir que con ella podemos bendecir al Dios creador, al Dios que nos ha formado y nos ha dado todo. Podemos alabarlo y glorificarlo, pero con ella también podemos destruir, podemos decir cosas perversas acerca de los hombres y hermanos que también son la creación de Dios. En ese contexto, en el capítulo 3 de la Epístola de Santiago, los versículos 11 y 12, precisamente, hasta allá nos vamos a ir y vamos a ver las dos preguntas que hace Santiago. Y dice así: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Gloria al Señor. Hermanos, estamos ante la presencia de un mensaje gigante para cada uno de nosotros. La Epístola de Santiago está llena de ese consejo práctico, ese consejo interesante para nosotros como cristianos. Y uno de sus propósitos tiene que ver con exhortar a sus seguidores, a sus lectores, a que puedan respaldar con hechos y con acciones lo que profesan de boca. Es un mensaje profundo. Es algo que no debe faltar en cada uno de nosotros. Y es que como cristianos nosotros estamos siendo desafiados cada día. La parte moral, ética, fundamental, propia del cristianismo, están siendo desafiadas en nuestro diario vivir. Nuestra integridad delante de Dios, nuestra honestidad, nuestra fidelidad a Dios, cada día, cada instante, están siendo desafiadas. Nuestra integridad. A veces el cristiano se dobla con cosas sencillas y falla al propósito de Dios. A veces nos convertimos en personas infieles, fallamos a lo que Dios nos ha dado y ha puesto en nosotros, fallamos. ¿Y dónde queda la vida cristiana? ¿Dónde está lo que nosotros profesamos? Lo que nosotros enseñamos y debemos mostrar a ese
Santiago hace ese llamado. Y nosotros debemos acatarlo. Debemos hacerlo nuestro. Debemos de ponerlos en práctica. Porque así vamos a agradar a nuestro Dios. Lo que profesamos, lo que decimos, debe de tener una coherencia. Una vida cristiana coherente en lo que hacemos. Y esto nos recuerda, lleva a la historia de Sócrates, que es gran filósofo. Dice que cuando él estaba en la prisión, condenados a pena de muerte, bajo la falsa acusación de corromper a la juventud. Dice que él está ya puesto en la prisión. Y de repente llegan algunos de sus discípulos, de sus amigos cercanos que van a verlo. Y entre lo que conversan, le dicen: Sócrates, hemos conseguido con las personas que están cuidando de ti, para que no se den por enterados si tú logras escaparte. Le están creando la condición, el ambiente, para que se escape y se vaya. ¿Qué haría usted en este caso? ¿Qué hubiese hecho yo? Primero, él está en aquel lugar y se dice que era falsa la acusación. Segundo, está condenado a pena de muerte. Es inminente. Pero a la vez se le está ofertando la posibilidad de escapar y seguir con vida. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo? Sin embargo, aquel gran maestro les dijo: no me escaparé, porque esto no es coherente con lo que yo he predicado durante toda una vida. Es hablado acerca de la virtud, es hablado acerca de la inmortalidad del alma, es hablado de lo moral, de lo ético, cómo debe comportarse la persona. Así que esto no es coherente con lo que yo he predicado, y decidió morir en la prisión tal como estaba programado. La reflexión que produce en mí estas dos preguntas que hace Santiago no solamente son importantes porque representen el interés, el esfuerzo de aquel hombre, porque vivamos una vida cristiana ética, una vida cristiana coherente, una vida cristiana entregada totalmente, no solo por ello, sino porque este mensaje está en total coherencia con lo que enseña Jesús. Hay una conexión perfecta entre la enseñanza de Jesús acerca de vivir el cristianismo y lo que está buscando llevar a Santiago a cada uno de sus seguidores. Hay una coherencia perfecta, y bastaría con que vayamos a el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, en el capítulo 7. Capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y miremos las palabras de Jesús en un contexto donde están hablando con falsos profetas y están hablando con una persona que necesita instruir acerca de lo que es la vida cristiana. Capítulo 7, versículo 16. Dice: por sus frutos lo conoceréis.
Llevemos esos a la vida cristiana. Y considerémonos nosotros ese árbol que debe de llevar fruto. Si nosotros somos malos, no podemos dar frutos buenos. No podemos hacer las cosas bien, porque lo que hay dentro de nuestro corazón es malo. Pero en cambio, si nuestra vida está gobernada por el bien y estamos llenos del Espíritu Santo y vivimos conforme al propósito de Dios, ¿qué vamos a producir? Vamos a producir buenos frutos. Amén. Y seremos ese fruto perfecto conforme al propósito de Dios. Amén. Y eso es lo que debemos procurar nosotros como cristianos. Esa coherencia perfecta que está en conexión lo que somos, lo que decimos, con lo que hacemos. Pero el mismo Jesús sigue abundando acerca en este mismo tenor. Vemos en el capítulo 12, en el versículo 33, hay otra palabra de Jesús que me llama la atención. Y dice, si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Amén. Hermano, lo que usted y yo hagamos va a decir lo que realmente somos. Debemos de dar lo mejor. Debemos hacer que ese evangelio que está en nosotros, esa buena nueva de salvación, ese poder que Dios ha puesto en usted y en mí, reflejen perfectamente eso. Y digan que usted y yo somos cristianos y que estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y que somos hijos de Dios. Amén. Una coherencia perfecta, lo que es la vida cristiana. Si nosotros somos buenos, eso vamos a producir. Así que no quede duda y hagamos nosotros conforme al propósito de Dios. Cuando hablamos de coherencia, estamos abordando una cualidad esencial, digamos imprescindible en nuestra relación con Dios y nuestra relación con seres humanos. Eso es imprescindible. Esa coherencia de vida va a marcar todos y cada uno de nosotros. Y hablando de esto, hay muchas, pero yo quiero señalar 3 cosas que deben de estar en total coherencia en nosotros. La primera de ellas, como cristianos debemos coincidir entre lo que aparentamos y lo que somos. Debe de haber coherencia entre lo que aparentamos y lo que somos. Y explico esto. Hay una anécdota muy vieja que hacía mi padre y que siempre la recuerdo, de aquel hombre que invitan a predicar. Y estando en la congregación, su momento de prédica, el hombre empieza a hablar y a predicar y a emocionarse y a decir de tantas cosas hermosas de lo que debe ser el cristiano. Y mientras esto sucede, su esposa que está al fondo empieza a decir: ay Señor, que no se baje, que se quede ahí, déjalo ahí Señor, que no se baje, que se quede en su susurro. Y como siempre hay alguien curioso, finalizado la predicación, finalizado el culto, se le acerca a alguien, a la señora, y le dice: ah señora, ¿y usted por qué mientras su esposo está predicando está susurrando y que no se baje y que se quede y que Señor déjalo ahí? Y le dice ella: ay, es que en la casa es un demonio.
Pero cuando está predicando es un santo total. El hombre vendía una imagen perfecta hacia afuera, pero lo que realmente era un demonio en privado. Hermano, muchas veces nosotros podemos aparentar muchas cosas y podemos vender la imagen de que somos perfectos, de que somos santos delante de Dios. Pero ¿qué sucede en privado? ¿Qué sucede allá donde yo no lo puedo ver? Donde el pastor no lo puede ver, donde los hermanos no lo pueden ver. ¿Qué sucede con su vida? ¿Es realmente usted lo que se ve hacia afuera? Y está en total coincidencia con lo que es por dentro. Y es algo que sucede mucho en nuestro tiempo. Y que aunque no querramos, a veces sucede. Hermanos, debemos de trabajar para mejorar esto. Poco ven lo que somos, lo que realmente somos, poco pueden verlo. Pero lo que aparentamos, eso sí lo miran todo. Así que hagamos coincidir estas dos cosas. Así que por sus frutos lo conoceréis. Eran las palabras de Jesús hablando ante estos personajes. Por sus frutos lo conoceréis. Lo mismo ocurre con nosotros. El Señor nos va a identificar por nuestros frutos, por lo que damos, por lo que somos, por lo que decimos, por lo que hacemos en este mundo en el que nos ha puesto. Por eso nos vas a identificar. Amén. El Señor. Amén. Así que cuidemos esta parte. Es esencial en nuestra vida cristiana y debemos de hacerlo mejor cada día. Yo pienso que el buen fruto empieza por una vida entregada, una vida transformada, una vida en la cual tratemos de menguar nosotros cada día para hacer que Cristo crezca en cada uno de nosotros, para hacer que Cristo sea engrandecido, darle protagonismo realmente al que se lo merece, a Dios. Amén. No enfocarnos tanto en nosotros, buscar nuestro propio bien, sino hacer que Cristo sea engrandecido cada día. Amén. El nombre del Señor debe ser puesto en alto por cada uno de nosotros. Así que hagamos coincidir lo que aparentamos con lo que realmente somos. Una segunda cosa en la que considero importante y que debe de haber coincidencia. Como cristianos debemos coincidir en lo que aparentamos, lo que somos y lo que hacemos. Parecido, pero hay cierta diferencia. La congregación mostraba algunas necesidades. Había ciertos problemitas entre pareja, liderazgo. Bueno, invitamos a un personaje famoso en ese lugar, muy bueno con sus consejos, y especialmente en el área del matrimonio. Bueno, lo traímos a la congregación. Y ahí está el hombre dando excelentes consejos y todo el mundo encantado, y todo el mundo motivado y finaliza, y todo el mundo preguntando cuándo lo vamos a traer de nuevo. Bueno, se hacen los preparativos del lugar para más adelante traerlo, pero sucede que poco tiempo después, no mucho tiempo, nos enteramos de que el matrimonio de este hombre era un infierno y que su familia lo había corrido de la casa porque ya no lo soportaba. ¿Dónde está la coherencia de este hombre? Lo que enseñaba, también que lo hacía, pero era totalmente diferente lo que había en su hogar. Debemos ser cuidadosos en esa parte. Un cristiano coherente es aquel que sostiene con sus obras lo que cree
en que vivimos. Busquemos esa coherencia, ese cristiano perfecto que usted puede decir, no lo conseguimos en este tiempo. Usted puede decir, es difícil encontrarlo perfecto, pero somos seguidores del Señor. Nuestro Dios es perfecto y Él ha prometido estar con usted y conmigo, ayudarnos en los diferentes momentos difíciles que enfrentamos en la vida. Ahí está la promesa de Jesús. Ahí está y nosotros confiamos fielmente en ella. En Filipenses capítulo 2, versículo 15, tenemos una palabra muy interesante del apóstol Pablo, y que debemos en nuestro empeño por crecer y por ser mejores cristianos, debemos prestarle atención a esta palabra del apóstol que dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, usted y yo debemos ser la diferencia. Debemos de mandar un mensaje positivo. Debemos de reflejar a Cristo en cada uno de nosotros. Luminares en el mundo, santo, perfecto, sin mancha, delante de la presencia del Señor. Y Él lo plantea claro: estamos en medio de un mundo malo, perverso, maligno, que le va a usted y a mí, nos va a tratar de corromper, va a tratar de llevarnos por el camino que le gusta a la carne, va a tratar de llevarnos por un camino equivocado, pero ese no es el propósito de Dios. No es el propósito de Santiago, no es el propósito de Cristo, no es el propósito del apóstol Pablo, el cual está motivando a sus seguidores a que sea la diferencia en el mundo en que viven. Nuestra vida espiritual y nuestro carácter moral son el campo de batalla día a día de cada uno de nosotros. Es el campo donde vamos a librar las grandes batallas, porque para mantenerse puro delante del Señor, la lucha del cristiano es fuerte. Debe de haber una entrega total, debe de haber un convencimiento, una certeza de quién está siguiendo, de a quién está sirviendo y qué requiere nuestro Creador de cada uno de nosotros. Y una tercera cosa en la que miro la necesidad de que seamos coherentes es que como cristianos debe coincidir lo que hacemos con la voluntad del Señor. Amén. Eso es imprescindible en nuestra vida. Amén. Que lo que nosotros hacemos día a día esté en total coherencia con el propósito de nuestro Dios, con el propósito para el cual Dios lo ha creado, para el propósito por el cual Dios le tiene aquí, para el propósito por el cual Dios lo ha llamado a su reino. Debe de haber una coincidencia total. Somos llamados a ser testimonios vivos delante de los hombres. Tremendo compromiso. Ser esa luz que alumbre en medio de la oscuridad. Ser esa diferencia en medio de un mundo corrompido, caminando de forma equivocada. Ser esa diferencia, para eso hemos sido llamados. Y dice el apóstol con gran certeza: si vivimos por el Espíritu, andemos también
andemos en el camino que profesamos. Que no solo sea teoría, sino que sea práctica, como el mensaje que quiere transmitirnos Santiago, como el mensaje que quiere transmitirnos el Señor. Que haya una total coherencia en nuestras vidas. Que seamos ese modelo perfecto, ese ejemplo a seguir por el cual muchas personas que aún no conocen del Señor puedan motivarse y también llegar al camino que Dios ha preparado para ellos. Vida en el Espíritu es incompatible con vida conforme a la carne. Por ello decíamos que es el campo de batalla. Porque como cristianos debemos de cuidar de no caer en las cosas que le gustan a la carne, porque son totalmente incompatibles con el propósito de Dios. Los frutos del Espíritu son diferentes a la lista de las acciones de la carne. No hay armonía, no pueden coincidir. Y si nosotros vivimos conforme al Espíritu que ya hemos recibido y que decimos que llevamos dentro y que yo creo que lo tenemos, si vivimos conforme a ello, debemos evitar caer en las acciones de la carne, porque no hay coherencia. Nos llevan a un lugar de tropiezo, de perdición, camino errado, camino equivocado, y que al final no vamos a llegar al lugar que todos anhelamos. Miren, los discípulos de Jesús estamos para hacer luz, esto es para ser hacedores de lo bueno, para mandar esa señal, para hacer esa diferencia. Para eso hemos sido llamados y para eso somos los representantes del Señor en este mundo en el que vivimos. Los cristianos vivimos rodeados de no creyentes y ellos verán la forma en que nosotros nos manejamos. Estamos siendo observados por todos. Y no es difícil escuchar a alguien decir, pero ¿y esa persona no es cristiana? ¿Y esa persona no es miembro de la iglesia? Y dice cristiano, y mira lo que hace. Porque las personas se están fijando constantemente en lo que usted y yo hacemos. Ellos se convierten en jueces y están mirando para señalar, para decir. No se fijan en lo que hacen, sino en lo que usted y yo hacemos para señalar. Y ahí está el testimonio en el suelo. Hermanos, la vida cristiana es un gran desafío para cada uno de nosotros. Debemos buscar la forma de mantener ese equilibrio y hacer lo correcto en todas circunstancias. No importa que estemos a la vista de alguien o que estemos a solas, vamos a hacer la cosa correcta. Vamos a ser coherentes en todo lo que hacemos. Fallamos en cosas sencillas. A veces decimos, bueno, una mentirita no es nada. Una pequeña crítica no es nada. Una pequeña, y así nos vamos. Pero estas son cosas que dañan y separan de esa presencia de Dios. Debe de haber una coherencia total. Ya se me termina el tiempo, pero debo de decir algo que usted y yo debemos de llevar a nuestra casa. Muchas veces hablamos de amor, sin embargo no somos capaces de amar. A veces hablamos de perdón. ¿Cree usted que somos capaces de perdonar? No cuesta. Y ahí se pone en evidencia la incoherencia de vida. La incoherencia afecta nuestro propio testimonio y puede tornar estéril la palabra
determinar, va a ser muchas veces determinante para que las personas que no conocen al Señor puedan venir a su reino. La palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Cuanto más se refleje Cristo en nuestra vida, más eficaces vamos a ser dentro del reino. Es algo que debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuanto más se refleje Cristo en usted y en mí, más eficaces vamos a ser dentro del reino del Señor. Amén. No olvide, hermano, amigo, que como cristianos debe coincidir entre lo que aparentamos y lo que somos. Como cristianos debemos coincidir lo que aparentamos, lo que somos y lo que hacemos. Y como cristiano debe coincidir lo que hacemos con la voluntad del Señor. Si esto sucede